En el resplandeciente mundo del porfiriato, donde los salones de mármol ocultaban penas y los candelabros dorados proyectaban sombras sobre corazones rotos, una joven costurera fue prometida a un magnate millonario. Soñaba con elegancia, con pertenecer, con el amor. Pero al entrar en la grandeza de la hacienda de la Vega, descubrió una verdad mucho más fría que sus pisos de mármol. No había sido elegida como esposa, sino como cuidadora de un niño frágil y como un peón en un juego de poder. Esta noche, te invito a entrar en este mundo de secretos, anhelos y decisiones imposibles. Dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y crees que el amor puede realmente florecer donde solo se pretendía que creciera el deber? Guanajuato, verano de 1883. El viento con sabor a sal del Atlántico se colaba suavemente por las cortinas de encaje de la ventanilla del tren, mientras Catalina Velasco apretaba sus dedos enguantados contra el cristal, conteniendo el aliento al primer vistazo de la costa. Las torres de las grandes casonas de Guanajuato perforaban el horizonte como monumentos de otro mundo. Un mundo al que estaba a punto de entrar, no como visitante, sino como esposa. Tenía 24 años, costurera de oficio, la hija mayor de una familia venida a menos de la Ciudad de México, con más honor que fortuna. Sus manos estaban encallecidas por años de bordados y costuras de corsés, pero su corazón aún albergaba el suave pulso de los sueños. La propuesta del señor Alejandro de la Vega había llegado no con rosas, sino con un contrato, formal, sellado y empapado en la silenciosa desesperación de la pluma de su padre. La fortuna de la Vega, nacida del acero y el carbón, podría rescatarlos a todos. A cambio, Catalina se convertiría en su esposa. Había imaginado cómo sería llegar. Un lacayo con librea dorada, tal vez. Una calesa tirada por caballos blancos. Un esposo, severo, sí, pero no cruel, esperándola en las puertas de su hacienda de mármol. Pero la realidad la recibió no con fanfarrias, sino con silencio. La calesa se detuvo ante una imponente reja de hierro cubierta de hiedra. Más allá, la casona de la Vega se alzaba, toda de piedra gris y ventanas sombrías, su fachada como un mausoleo tallado por la riqueza. El cochero no dijo nada. Un lacayo abrió la puerta y Catalina descendió, su falda de viaje rozando la grava con cada paso vacilante. Esperando en el umbral se encontraba una mujer cuya postura podría haber sido esculpida en hielo. «Señora de la Vega», dijo la mujer, su voz cortante, sus ojos recorriendo la figura de Catalina como un sastre inspeccionando una costura defectuosa. «Soy la señora Prado, el ama de llaves. El señor de la Vega está ocupado en sus negocios. Se le mostrarán sus aposentos. Sin un abrazo, sin una bienvenida, sin un esposo». Catalina asintió, su corazón aquietándose en un murmullo de decepción. Dentro, el aire estaba perfumado con cera de abeja y papel viejo. Columnas de mármol flanqueaban el vestíbulo como centinelas. Un retrato de una mujer en azul pálido, hermosa, fantasmal, colgaba sobre el hogar, medio envuelto en sombras. Los pasos de Catalina resonaban en el vasto vacío. Su alcoba daba al mar, pero las ventanas estaban cerradas con llave. La cama estaba hecha con precisión militar, las sábanas crujientes como lino almidonado. Sobre el tocador había una pequeña caja de plata, con su nombre grabado en una delicada caligrafía. Un regalo, una muestra de afecto. No. Estaba vacía. Esa noche fue convocada no al comedor, sino a un estrecho pasillo cerca del cuarto de los niños. Allí, la señora Prado abrió una puerta con deliberada lentitud. Lo conocerá ahora. Dentro, la habitación estaba tenue y silenciosa. Un niño pequeño yacía acurrucado en una cama con dosel, sus delgados hombros subiendo y bajando bajo una manta blanca bordada con el escudo de los de la Vega. Giró la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, sus ojos grandes y de un gris azulado, llenos de algo más antiguo de lo que sus 8 años deberían conocer. «Jaime», dijo la señora Prado secamente, «esta es tu nueva madre». Catalina sintió que le faltaba el aliento. El niño parpadeó, no con miedo, sino con una silenciosa esperanza. Extendió una mano frágil.
Catalina se arrodilló a su lado sin pensar, tomando su mano suavemente entre las suyas. Su piel era fría, casi translúcida, como si no la hubiera tocado el sol. Le apartó un rizo rebelde de la frente. «Hola, Jaime», susurró, su voz temblando con una emoción que no pudo nombrar. «He estado esperando conocerte». Él asintió solemnemente, como si el mundo siempre hubiera tenido sentido en silencio. Cuando Catalina se giró para hacer una pregunta, la señora Prado ya se había ido. Se quedó con el niño hasta que las velas se consumieron. Nadie vino. Ni una bandeja con la cena, ni un esposo. Y en la quietud de esa primera noche, sentada junto a un niño que no había dado a luz, y en un hogar donde no era ni invitada ni señora, Catalina se dio cuenta de la verdad. No la habían traído aquí para ser amada. La habían traído para servir. Mientras arropaba a Jaime y le besaba la frente, un gesto que le llegó como un recuerdo que no era suyo, Catalina sintió que la jaula dorada comenzaba a cerrarse a su alrededor. Y aún así, no lloró. La luz del sol matutino en Guanajuato traía el aroma de la sal y las rosas, pero dentro de los muros de la casona de la Vega no había rastro de calidez. Catalina se levantó temprano, como ya era su costumbre, despertada no por la amabilidad ni el abrazo de un esposo, sino por el crujido de los pasos de los sirvientes en el pasillo más allá de su puerta. Su habitación, aunque elegantemente decorada, permanecía ajena a la intimidad. Sin flores en la mesa, sin mensajes, sin un golpe en la puerta, solo silencio, preciso y pulido, como los candelabros de plata alineados en la repisa de caoba. Estaba de pie frente al espejo en su combinación, cepillando las ondas cobrizas de su cabello. La doncella que le habían asignado, una chica de labios apretados llamada Francisca, apenas había pronunciado más de 3 palabras desde su llegada. Y hoy, como todos los días anteriores, entró en la habitación sin saludar, apretó los cordones del corsé con manos indiferentes y dispuso un vestido de día lavanda pálido adornado con botones de marfil. La tela era suave, la confección perfecta, pero Catalina todavía se sentía como una invitada en la piel de otra persona. Al descender por la gran escalera, su mano rozando el suave pasamanos tallado en nogal importado, captó un movimiento abajo. 2 doncellas, con las cabezas juntas, se interrumpieron en susurros ahogados cuando la notaron. Una hizo una nerviosa reverencia. La otra se dio la vuelta demasiado rápido, su risa sofocada bajo el delantal. Catalina pasó junto a ellas con dignidad, aunque sus mejillas ardían. Cuando llegó al pasillo que conducía al cuarto de los niños, el sonido del gran reloj dando las 8 la siguió como el martillo de un juez. La casa era un palacio de rutina, comidas silenciosas, suelos perfectamente pulidos y personal que cumplía sus deberes como soldados. Excepto por Jaime. La estaba esperando en el asiento junto a la ventana, con un libro encuadernado en piel en su regazo y una expresión esperanzada en su delicado rostro. Su color había mejorado ligeramente. La fiebre había remitido, pero las extremidades del niño seguían siendo frágiles, como figurillas de porcelana dejadas demasiado tiempo en el frío. «Buenos días, señora», dijo, con la seria cortesía de un niño que se esfuerza demasiado por ser un hombre. «Catalina», corrigió ella suavemente, sentándose a su lado. «Puedes llamarme Catalina». Él la estudió por un largo momento, luego susurró. «Me dijeron que no lo hiciera». «¿Quién? ¿La señora Prado?» Él asintió, mirando hacia la puerta cerrada. «Dice que no es apropiado». Catalina le tomó la mano y la apretó suavemente. «Algunas cosas son más importantes que la propiedad». Él le sonrió, pero las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Pasó la siguiente hora leyéndole El pequeño duque, una historia que él parecía saber de memoria. Cuando ella pronunció mal un nombre francés, él la corrigió con una severidad exagerada, lo que los hizo reír a ambos. Por un momento fugaz sintió que pertenecía, pero cuando entró al comedor para el almuerzo, sola como siempre, la ilusión se disolvió. Un mayordomo le retiró la silla
y se sentó frente a un espacio vacío destinado a un esposo que rara vez aparecía. Tapas de plata cubrían humeantes cuencos de porcelana. La comida era rica, la presentación impecable, y sin embargo cada bocado se convertía en polvo en su boca. Sobre ella, el candelabro brillaba con cristales importados, y retratos de los ancestros de la Vega la miraban con ojos juiciosos. Una tos al otro extremo del salón la hizo girar. La señora Prado estaba de pie justo en el umbral, observando, como para recordarle que aunque Catalina llevara el apellido de la Vega, no se había ganado su respeto. Más tarde esa tarde, mientras deambulaba por el pasillo oeste, Catalina se detuvo ante un gabinete cerrado con llave, escondido en las sombras del corredor. La madera era oscura, casi negra, y gastada en los lugares donde los dedos la habían tocado a menudo. Se arrodilló para examinarlo, la curiosidad encendiéndose, cuando el sonido de unos pasos la hizo levantarse. Alejandro estaba en el extremo opuesto del pasillo. Era la primera vez que lo veía en 3 días. Llevaba un chaleco gris oscuro y una corbata negra, con el cuello almidonado. No había suavidad en su rostro. Solo las líneas impasibles de un hombre que hacía mucho tiempo había sellado su corazón tras la piedra. «Buenas tardes», dijo ella, su voz formal, insegura de lo que estaba permitido. Él asintió una vez. «¿Está perdida?» «No», respondió ella, solo explorando. Se acercó lentamente, el clic de sus zapatos pulidos resonando en el suelo de mármol. Cuando la alcanzó, no se detuvo a una distancia respetuosa. En cambio, se volvió hacia el gabinete cerrado detrás de ella. «Esto perteneció a mi difunta esposa», dijo secamente. «Su música, sus bocetos. Lo mantengo cerrado por respeto». Catalina retrocedió, bajando la mirada. «Entiendo», murmuró. Alejandro la miró por un largo momento, su expresión indescifrable. «Hay lugares en esta casa que encontrará cerrados para usted, Catalina. No es un castigo. Es simplemente como son las cosas». Ella encontró su mirada entonces, no por desafío, sino porque algo dentro de ella se negó a rebajarse más. «¿Y yo también debo permanecer cerrada, señor de la Vega?» Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Este arreglo», dijo, con la voz baja, «se hizo por Jaime. Necesitaba la presencia de una mujer, una figura estable. Ha sido amable con él, y se lo agradezco, pero no deseo malentendidos». «Entiendo», repitió ella, su voz uniforme, aunque su garganta había comenzado a arder. «Sin malentendidos, no se espera ni se requiere afecto». «Por supuesto que no». Hizo una reverencia con gracia, se dio la vuelta y se alejó. Solo una vez dentro de su alcoba permitió que su compostura se agrietara. Se quitó los guantes lentamente, los colocó en el tocador y se sentó frente al espejo. Su reflejo la devolvió, pálido, demasiado quieto, como una estatua tallada en cera. No se espera ni se requiere afecto. Abrió el cajón junto al tocador y sacó la caja de madera que había traído de la Ciudad de México. Dentro, las cartas de su familia yacían dobladas en el mismo orden cuidadoso. La letra desigual de su padre, la ortografía infantil de su hermano. Habían escrito con esperanza. Creían que se había casado con una vida mejor. Tocó la esquina de la primera carta y luego volvió a cerrar la tapa. No lloraría. No aquí. No por un hombre que nunca tuvo la intención de verla. Y sin embargo, cuando cayó la noche y las sombras se arrastraron por el suelo como tinta derramada, se encontró de nuevo de pie junto a la puerta del cuarto de Jaime. Él ya dormía, su mano acurrucada contra su mejilla. Lo observó durante mucho tiempo, su corazón ralentizándose con cada aliento que él tomaba. Había amor en esta casa. Simplemente no le pertenecía a ella. Todavía no. La lluvia había llegado en silencio esa mañana, velando las ventanas en una niebla plateada que desdibujaba el mar distante y suavizaba los duros contornos de la hacienda de la Vega. Catalina estaba de pie junto a la ventana del cuarto de Jaime, con las manos entrelazadas al frente, observando las delicadas gotas acumularse en el cristal. Cada una caía como un susurro del cielo,
como si el propio firmamento lamentara algo no dicho. Jaime todavía estaba en la cama, apoyado en almohadas bordadas, una pesada manta de lana cubriendo sus frágiles piernas. Su respiración había sido superficial la noche anterior, y aunque el médico insistía en que no era más que el cambio de clima, Catalina sentía lo contrario. No era solo la enfermedad lo que ahuecaba las mejillas del niño y opacaba el brillo de sus ojos. Era algo más frío, algo mucho más difícil de nombrar. Se acercó a su cama con pasos silenciosos, sus zapatillas sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra persa. En sus manos sostenía un pequeño libro rojo, El jardín secreto, tomado de la biblioteca de abajo, aunque nadie le había dado permiso. Cuando Jaime giró la cabeza para mirarla, un destello de alivio cruzó sus pálidos rasgos. ¿Vino?, murmuró. Por supuesto que vine, dijo ella suavemente, sentándose en el borde del colchón. ¿Te gustaría que te leyera? Él asintió. Pero entonces, mientras ella abría el libro, su pequeña mano buscó la de ella. No quiero leer todavía, susurró. Quiero hablar. Catalina cerró el libro lentamente y se volvió hacia él. Afuera, la lluvia intensificó su ritmo. El suave crepitar de la chimenea llenaba la habitación de calor, pero la mano de Jaime permanecía fría en la suya. La extraño, dijo. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Solía cantar cuando me cepillaba el pelo. Incluso si había hecho algo malo, incluso si estaba enfermo o cansado o llorando, siempre cantaba. Catalina asintió lentamente, su corazón doliendo. Tu madre debió amarte mucho. Lo hacía. Sus labios temblaron. Pero estaba triste todo el tiempo. Lo recuerdo. Recuerdo que se paraba junto a la ventana cuando papá no estaba en casa. Solía hablar sola. Pensé que quizás estaba rezando, pero una vez la oí decir que deseaba que el mar se la llevara. Catalina miró al niño, ya no como un paciente, no como una tarea, sino como un alma demasiado joven para entender el peso de la pena, pero lo suficientemente mayor para llevarlo. Él parpadeó lentamente y continuó. Después de que murió, nadie volvió a cantar. Nadie sonrió. Papá les dijo a los sirvientes que no hablaran a menos que se les hablara. Me envió a mi habitación. No salí durante mucho tiempo. A veces me escondía en el jardín de rosas solo para sentir el viento. Catalina pasó suavemente sus dedos sobre sus nudillos. ¿Y tu padre? ¿Te habla ahora? Jaime dudó. No, dijo al final. No realmente. Le dice cosas al doctor sobre mí. A veces le pregunta a la señora Prado cómo estoy. Pero nunca me habla como tú. Nunca me mira como acabas de hacerlo. Catalina se mordió el labio. Su garganta ardía con palabras no dichas. Palabras de consuelo, de indignación, de impotencia. Pero sabía demasiado bien que en esta casa la verdad era un hilo frágil. Debía tejerse lentamente, pacientemente, con cuidado. En cambio, alisó la manta del niño y dijo: ¿Te gustaría oír un secreto? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí. Yo solía tenerle miedo a la oscuridad cuando tenía tu edad. Terriblemente asustada. Pensaba que las sombras podían hablar. Pensaba que si mantenía los ojos bien cerrados, desaparecerían. ¿Y lo hicieron? No, dijo ella con una pequeña sonrisa. Pero con el tiempo dejé de tener miedo. Porque alguien te ayudó. Catalina asintió, la sonrisa desvaneciéndose. Sí, alguien me tomó de la mano. Jaime apartó el rostro. Pero no antes de que ella viera las lágrimas deslizarse silenciosamente por su mejilla. Se quedó con él la mayor parte de la mañana, leyendo hasta que sus ojos se volvieron pesados y sus dedos se aflojaron alrededor de los de ella. Cuando finalmente se durmió, se levantó en silencio y se dirigió a la puerta, solo para encontrar a la señora Prado ya de pie allí. El ama de llaves tenía los brazos cruzados, su expresión tan indescifrable como siempre. Se ha encariñado, dijo, no como una pregunta, sino como una acusación. Catalina enderezó la espalda.
Es un niño. Es el heredero de la Vega, corrigió bruscamente la señora Prado. Y esto no es un internado donde las institutrices son libres de jugar a ser madres. Catalina la miró a los ojos. Necesita afecto. Necesita disciplina, estabilidad. No fantasías y secretos de alcoba. La voz de Catalina se volvió fría y medida. Usted confunde la amabilidad con la indulgencia. Los labios de la señora Prado se fruncieron. Le sugiero que recuerde su lugar, señora. Su presencia en este hogar es tolerada solo porque el señor de la Vega lo permite. No confunda el cariño del niño con influencia. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando bruscamente en el suelo de baldosas. Catalina se quedó en el pasillo un momento más, con el corazón acelerado. Las palabras habían calado hondo, no porque la asustaran, sino porque le recordaban algo que no podía permitirse olvidar. En esta casa, el amor no se esperaba ni era bienvenido. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre Guanajuato como una capa de terciopelo, la hacienda se preparaba para una cena formal. El comedor estaba adornado con lirios blancos y altos candelabros de plata. El aroma a faisán asado y mantequilla caliente flotaba en el aire. A Catalina no se le había informado de la reunión. Solo lo descubrió por casualidad cuando Nora, la joven doncella que la había ayudado a vestirse para el baile de verano, entró corriendo en su aposento con un par de guantes de noche. «Están todos abajo», susurró. Todas las familias de Guanajuato, los Rincón Gallardo, los Obregón, incluso los Landero. Catalina se giró desde el espejo. «No fui invitada». Nora dudó. «No creo que se supusiera que lo fuera». A pesar de la advertencia, Catalina se vistió con una dignidad silenciosa. Eligió un vestido de seda azul medianoche con delicados abalorios en las mangas. Su cabello estaba arreglado en un moño bajo con un solo alfiler de perla en la coronilla. Entró al salón no como invitada, no como anfitriona, sino como una esposa, ignorada, no reconocida, pero innegablemente presente. Se paró cerca de la chimenea, con las manos enguantadas cruzadas, observando cómo la habitación se llenaba de risas y charlas cristalinas. Alejandro estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano, asintiendo a un hombre a su lado. «Es la de la capital, ¿no?», susurró alguien detrás de ella. «Hija de un sastre, dicen», respondió otra, su voz melosa y cruel. «O era un carnicero. ¿Viste sus manos? Las manos de ninguna dama son tan callosas». Las mejillas de Catalina se sonrojaron. Sus dedos se crisparon contra la tela de su vestido. Aún así, no se movió. No se giró. Permaneció inmóvil como una piedra. Entonces una voz, más fuerte que las demás, dijo con una risa cantarina: «Al menos de la Vega encontró una niñera para su enfermizo hijo. Lástima que no pudiera encontrarse una esposa adecuada». La risa siguió, aguda y repentina. Alejandro no dijo nada. La mirada de Catalina se desvió por la habitación y lo encontró. Él había oído. De eso estaba segura. Y sin embargo, permaneció en silencio, bebiendo de su copa, su rostro indescifrable. Ella se dio la vuelta y salió del salón antes de que las lágrimas pudieran llegarle a la garganta. Afuera, la luna se había elevado sobre el mar, proyectando su pálido resplandor sobre los acantilados y los jardines. Catalina salió al aire nocturno y dejó que el viento le levantara los mechones de pelo. El frío le mordió la piel, pero lo agradeció. Le recordaba que todavía estaba viva. Había venido a esta casa para salvar a su familia. Se había quedado por un niño que la miraba con esperanza. Pero no se quedaría por la humillación. No otra vez. El baile de verano de los de la Vega era el evento más esperado de la temporada en Guanajuato. Durante semanas la sociedad había susurrado sobre él. Las damas comparando modistas, los caballeros presumiendo de puros importados, y las familias compitiendo por invitaciones que llevaban el peso del hierro y la elegancia. La casona, ordinariamente sumida en un silencio gris, de repente cobró vida con los preparativos. Los floristas entregaban carretadas de rosas blancas y peonías pálidas.
La plata se pulía hasta brillar como espejos. Cada piso de mármol se enceraba hasta relucir, y los candelabros se encendían temprano, como si la propia casa tuviera que ensayar su propia actuación. Catalina estaba de pie junto a la ventana de su habitación, observando las calesas pasar por las rejas de hierro de abajo. La hacienda era un faro esa noche, resplandeciendo con la luz de las velas contra el cielo azul aterciopelado. Su aliento empañaba el cristal mientras se inclinaba hacia adelante, insegura de si pertenecía al mundo que se desarrollaba afuera o si era simplemente otro adorno dentro de él. Nadie le había dicho que se esperaba su asistencia, pero Nora, la doncella de ojos amables y dedos ágiles, había entrado en su habitación poco después del anochecer con una mirada de urgencia nerviosa. «Asumen que lo sabe», susurró, cerrando la puerta detrás de ella. «Pero escuché a la señora Prado decirles a las otras doncellas que la dejaran sin preparar. Pretende avergonzarla». Catalina se giró lentamente. «¿Por qué?» Nora dudó, luego bajó la vista. «Porque no se suponía que usted eclipsara a nadie». La voz de Catalina fue tranquila, demasiado tranquila. «Entiendo». Hubo un silencio. Luego Catalina cruzó la habitación y abrió el pequeño armario donde colgaban 3 vestidos, proporcionados a su llegada, elegidos sin consultarla. El más rico era una monstruosidad carmesí y rígida, más adecuada para el invierno. Otro era demasiado sombrío, casi negro. Tocó el último con cuidado. Una simple creación en seda azul suave, su escote modesto, sus mangas transparentes, el bordado en el dobladillo tan delicado que podría desaparecer a la luz de las velas. «Este», dijo. Nora asintió rápidamente y fue a buscar las horquillas. Trabajaron en silencio. Catalina se sentó frente al espejo, con la espalda recta, sus rasgos tranquilos mientras Nora tejía su cabello cobrizo en un elegante moño bajo. Un solo peine de plata en forma de enredadera se colocó justo encima de su oreja. Se aplicó un toque de polvo en las mejillas y los labios, pero nada más. No había joyas, ni perfume, solo seda, piel y una tranquila resolución. «Parece una duquesa», suspiró Nora. «Parezco yo misma», respondió Catalina en voz baja. «Y eso será suficiente». El salón de baile resplandecía cuando entró. Las luces se derramaban de 1000 velas, danzando sobre el cristal y el oro. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la gran escalera, y los invitados se giraban uno a uno para mirarla mientras descendía sola, sin anunciarse, sin escolta. La música no vaciló, pero el aire cambió. Las conversaciones se detuvieron. Los abanicos se agitaron. Ella no sonrió. No vaciló. Se movió como si la habitación le perteneciera, como si el silencio fuera admiración en lugar de juicio. Su vestido se mecía con cada paso, y la suave seda azul captaba la luz como el agua bajo la luna. Al pie de la escalera, se encontró con la mirada de Alejandro. Estaba de pie cerca de la chimenea, rodeado de hombres con abrigos oscuros y mujeres con abanicos de plumas de avestruz. Su corbata estaba perfectamente anudada, su postura impecable. Pero por primera vez, su mirada delató algo desprotegido. Sorpresa. Quizás incluso algo más agudo. Celos. Catalina inclinó la cabeza ligeramente en reconocimiento. Él no se movió. Un joven caballero se adelantó de entre la multitud, alto, con rizos cobrizos y una sonrisa demasiado ensayada. «Señora de la Vega, presumo», dijo con una reverencia. «¿Puedo tener el honor?» Catalina miró brevemente hacia Alejandro, que ya se había dado la vuelta. Extendió la mano. El primer vals pasó como un sueño. No habló mucho, pero se movió con gracia fluida, su cuerpo recordando pasos aprendidos hace mucho en salones ahora olvidados. Otro caballero reclamó el siguiente baile, luego otro. Cada uno ofrecía cumplidos velados en coqueteo, y Catalina respondía con aplomo, su sonrisa gentil pero distante. En un breve momento de respiro, se escabulló a la terraza lateral, donde el aire fresco de la noche rozó sus mejillas. El jardín de más allá estaba iluminado por faroles,
proyectando sombras sobre los setos de rosas y los sinuosos caminos. Descendió los escalones de piedra, necesitando un momento de quietud. Su corazón latía demasiado rápido, aunque había bailado con elegancia. Su pecho dolía, aunque no había derramado ni una lágrima. Se alejó más de lo que pretendía. La risa y la música se desvanecieron detrás de ella. Los grillos cantaban en el seto. Entonces, cerca de la pérgola cubierta de hiedra, escuchó voces masculinas. Se movió en silencio, sus zapatos apenas rozando la grava, hasta que llegó a la curva del camino donde dos hombres conversaban. Uno era Alejandro, el otro era el señor Barrientos, el mismo socio que había visto en la cena hacía algunas semanas. Su voz era fuerte por la bebida, pero sus palabras eran claras. «Lo has hecho bien, de la Vega», dijo Barrientos con una risita. «Sin dote, sin pedigrí, pero es agradable a la vista y ha ablandado al niño, ¿no es así?» Alejandro no dijo nada. Barrientos continuó. «Por supuesto, las esposas hablan. Dicen que te casaste por lástima o por conveniencia. Yo digo que es astuto. Encontrar una chica tranquila, lo suficientemente bonita para las fiestas, lo suficientemente gentil para cuidar a tu heredero, y lo suficientemente obediente para no pedir nada más». Hubo una pausa. Luego la voz de Alejandro, baja, medida. «Cumple con el papel». A Catalina se le cortó el aliento. «Cumple con el papel. No la mujer, no la esposa, no la madre. Un papel, una función, una pieza en una estrategia». Barrientos rió de nuevo y le dio una palmada en la espalda a Alejandro. «Exactamente. Bien jugado». Catalina retrocedió, su cuerpo temblando. Se dio la vuelta y se alejó sin hacer ruido, sus pasos más rápidos ahora, su pecho apretándose. El jardín se desdibujó ante ella. Los faroles, las rosas, la piedra, todo se convirtió en sombras. Cuando llegó a la entrada trasera de la casona, le temblaban las manos. No regresó al salón de baile. Subió las escaleras a su habitación sola, una mano en el pasamanos, cada escalón un eco sordo de un corazón que se rompía. Adentro se quitó el vestido con dedos temblorosos y lo dejó arrugado en el suelo. Se desató el corsé, se soltó el pelo y se paró frente al espejo una vez más. No una duquesa, ni siquiera una mujer. Solo una estrategia. Se sentó en el borde de la cama y colocó las manos en su regazo, obligando a las lágrimas a permanecer enterradas. Pero llegaron, silenciosas, lentas, implacables. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda de la Vega, Catalina lloró. No por su orgullo, ni siquiera por amor, sino por la lenta y cruel comprensión de que había sido utilizada en un juego al que nunca aceptó unirse. La mañana comenzó con niebla. No del tipo suave y romántico que baila a lo largo de la costa, sino una pesada niebla plomiza que envolvía la hacienda en silencio y temor. Incluso las gaviotas contuvieron el aliento ese día. Dentro de los altos muros de la hacienda de la Vega, el tiempo parecía suspendido, como si el propio aire esperara que algo se rompiera. Catalina supo en el momento en que entró en el cuarto de Jaime que algo andaba mal. Él no se había movido al sonido de su entrada. Su pálido rostro estaba empapado en sudor, sus rizos pegados a la frente, su pequeño cuerpo acurrucado con fuerza, como si intentara desaparecer bajo el peso de su propio cuerpo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Y cuando le tocó la mano, la sintió arder con un calor que no pertenecía a la fresca mañana. «Jaime», susurró, arrodillándose junto a la cama. «Niño querido, ¿puedes oírme?» Sin respuesta, solo el leve temblor de sus labios. Hizo sonar la campanilla 3 veces, bruscamente. Un lacayo apareció en segundos. «Busque al doctor, ahora». Las siguientes horas se desdibujaron. El médico, un hombre corpulento y calvo con dedos manchados de tinta y ojos indiferentes, lo declaró una fiebre repentina, viral, posiblemente peligrosa. Administró gotas y tónicos, ninguno de los cuales alivió el miedo de Catalina. Jaime entraba y salía del sueño, su cuerpo temblando, sus labios murmurando fragmentos rotos de sueños. Alejandro estaba en la Ciudad de México.
Ese detalle, dicho una vez por la señora Prado con una calma deliberada, resonaba en la mente de Catalina como un tambor hueco. Se había ido la mañana después del baile, sin una palabra, sin siquiera una mirada en su dirección. Catalina se negó a dejar el lado de Jaime. Le cambió las sábanas ella misma cuando las empapó de sudor. Le dio caldo a cucharadas entre sus labios agrietados, incluso cuando él apartaba la cara. Cuando se retorcía en un delirio febril, acunaba su cabeza y le susurraba viejas canciones de cuna, canciones que su propia madre le cantaba cuando eran demasiado pobres para pagar médicos. La segunda noche trajo truenos. Los relámpagos surcaban el cielo, iluminando los altos ventanales del cuarto. Las velas parpadearon y casi se apagaron. Catalina no había dormido. Sus ojos estaban bordeados de fatiga, su cabello suelto y enredado por la tensión de inclinarse sobre la cama durante horas. Se movía como si fuera guiada por el instinto, ya no consciente de su propio cuerpo. Pasaba de la medianoche cuando la mano de Jaime agarró la suya débilmente. «No te vayas», murmuró, su voz no más fuerte que un aliento. «Por favor». «No lo haré», dijo ella, presionando sus labios en su sien. «Te prometo que no me iré». Él parpadeó una vez, y una sola lágrima se deslizó por su mejilla. «No quiero volver a estar solo». «No estás solo», susurró ella, alisando su cabello húmedo. «Ya no». Al tercer día, el fuego en su cuerpo comenzó a atenuarse, pero la fuerza de Catalina estaba casi agotada. Le temblaban las extremidades. Su visión se nublaba. No había comido más que una rebanada de pan. Cuando la señora Prado llegó con un tazón de caldo e insistió en que descansara, Catalina solo negó con la cabeza. «No le servirá de nada si se derrumba», espetó el ama de llaves. «Descansaré cuando él respire mejor», respondió Catalina, su voz baja pero firme. Volvió a sentarse junto a la cama, sosteniendo la mano de Jaime con fuerza. Él dormía ahora, más profundo y tranquilo, aunque todavía pálido como la leche. Catalina le susurraba todavía, incluso en sueños, como si su voz fuera un hilo que lo mantenía atado a este mundo. No escuchó la puerta principal abrirse horas más tarde, ni los pasos apresurados por los suelos de mármol. No escuchó el susurro de un abrigo al ser retirado ni el grito ahogado de un lacayo que anunció: «Señor, ella sigue en el cuarto del niño». Alejandro entró en silencio, el olor a humo de la ciudad aún impregnado en su ropa. La vista que lo recibió le cortó la respiración. Catalina estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza inclinada, su mejilla descansando sobre la frágil mano del niño. Su vestido estaba arrugado, sus guantes desechados y sus zapatos yacían abandonados bajo la silla. La luz de las velas proyectaba suaves sombras sobre su rostro, revelando ojeras bajo sus ojos, el rubor del agotamiento en sus mejillas y una ternura tan cruda, tan desprotegida, que lo golpeó como un puñetazo. Se acercó lentamente. «¡Catalina!». Ella se movió débilmente, pero no se levantó. «Catalina», dijo de nuevo, esta vez más suave. Abrió los ojos, parpadeó una vez e intentó ponerse de pie. Sus rodillas cedieron. Él la atrapó antes de que cayera. El momento fue silencioso. Demasiado silencioso. Por primera vez desde su boda, sus cuerpos estaban cerca. Su respiración era superficial, su mano presionada ligeramente contra su pecho para mantener el equilibrio. Podía sentir el calor de su piel a través de la delgada seda de su manga. Ella no habló, y él tampoco. La ayudó a llegar al sillón cercano, su mano deteniéndose en su codo más de lo necesario. «Me dijeron que estaba enfermo», dijo al fin. «Casi muere», respondió ella, su voz casi rota. Alejandro miró al niño, luego de vuelta a ella. «Debería haber venido antes». Catalina no respondió. Él se acercó al borde de la manta, ajustándola sobre las piernas de Jaime. «¿Te quedaste con él todo este tiempo?» «Sí». «¿Sin descansar?» «Sí». Se volvió hacia ella por completo. Su rostro, tan a menudo duro e inexpresivo, ahora mostraba algo que ella nunca había visto antes. Arrepentimiento. «Gracias», dijo en voz baja.
2 simples palabras, pero de él pesaban más que cualquier disculpa. Catalina bajó la mirada. Es tu hijo. Le debes más de lo que yo podría darle jamás. Les debo más de lo que les he dado a ambos. Ella levantó la vista entonces, encontrándose lentamente con sus ojos, y en esa mirada, breve, pesada, sin palabras, vio no al magnate de hierro de Guanajuato, no al hombre frío que se había casado con ella por utilidad, sino a un padre, a un hombre, desgastado, herido, quizás incluso asustado. Pero el momento pasó demasiado rápido. La puerta se abrió. La señora Prado entró con una bandeja de toallas y sábanas limpias, sus ojos entrecerrándose al verlos. Catalina, pálida y marchita en el sillón. Alejandro, de pie protectoramente a su lado. «¡Qué conmovedor!», dijo, dejando la bandeja con una fuerza innecesaria. «Casi se podría creer que es amor». Alejandro se giró, su expresión cerrada. «Es suficiente». Catalina se levantó a pesar de la debilidad en sus piernas. «Me quedaré con él esta noche», dijo. «No», dijo Alejandro, y esta vez su voz tenía autoridad. «Usted dormirá. Yo tomaré la silla». Catalina dudó. Luego, asintiendo, se dirigió lentamente hacia la puerta. Al pasar junto a la señora Prado, la voz de la mujer mayor bajó a un siseo. Se ha vuelto muy hábil para ganarse su simpatía. Catalina se detuvo, luego se giró para mirarla. «No pedí su simpatía», dijo con ecuanimidad. «Solo le di a su hijo lo que nadie más se atrevió a dar. Mi corazón». Se fue sin esperar una respuesta. Esa noche, Jaime durmió pacíficamente, su fiebre desaparecida, su respiración constante. Y aunque Catalina yacía sola en su aposento, envuelta en frescas sábanas de lino, sus sueños no estaban vacíos. Estaban llenos del suave calor de una mano pequeña, del parpadeo de los ojos de un hombre encontrándose con los suyos, y de la silenciosa posibilidad de que las paredes de la hacienda de la Vega comenzaran por fin a resquebrajarse. Las rosas habían comenzado a florecer de nuevo. A lo largo del muro sur de la hacienda de la Vega, donde el viento del mar no podía alcanzar y el sol se demoraba más, el jardín de rosas se despertaba silenciosamente a la vida. Delicados capullos se abrían en tonos de crema, rubor y carmesí profundo, derramando su perfume en el pesado aire de verano. El tiempo se movía de manera diferente allí. El ruido de la casa, la rigidez de la sociedad, el peso de las apariencias, todo se suavizaba bajo el aroma de la tierra y los pétalos. Catalina se encontró regresando a ese rincón escondido de la propiedad cada vez más, no por diseño, sino por instinto. Era el único lugar donde podía respirar sin calcular, caminar sin ser observada, pensar sin temor al juicio. Y lentamente, casi imperceptiblemente, ya no estaba sola en él. Comenzó con conversaciones, tranquilas, breves, intercambios en el umbral de la habitación de Jaime, o momentos pasajeros cerca de la mesa del desayuno. Nada abierto, nada atrevido, pero algo había cambiado. Alejandro había comenzado a mirarla, no de la manera formal y distante que solía hacerlo, sino con algo cauteloso y no dicho en su mirada. Miraba cuando ella se daba la vuelta. Hacía una pausa antes de responder, como si midiera no sus palabras, sino su tono. Y cuando hablaba de Jaime, había menos acero en su voz, más cansancio, más asombro. Fue en la 4ª mañana desde que Jaime se recuperó que Alejandro apareció en el borde del jardín de rosas. Catalina estaba arrodillada junto al rosal blanco más cercano al reloj de sol, quitándose la tierra de los guantes. No había oído sus pasos, pero algo la hizo levantar la vista, y allí estaba él. «Buenos días», dijo. Ella se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de las faldas. «Buenos días». Él miró hacia el arco de rosas trepadoras. Había olvidado lo tranquilo que podía ser este lugar. «Es la única parte de la hacienda que no se siente vigilada», dijo ella antes de poder detenerse. Los labios de Alejandro se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa. «Entonces trataré de no perturbarlo».
Se dio la vuelta como para irse, pero Catalina se hizo a un lado. Puede quedarse si lo desea. Y así lo hizo. A partir de entonces, se encontraron allí a menudo, siempre brevemente, siempre educadamente, pero con una creciente calidez bajo la superficie. Caminaban por los senderos de grava, deteniéndose junto a la fuente o bajo el cenador, hablando de Jaime, de libros, del estado de la hacienda. Nunca de sí mismos. Todavía no. Una tarde, mientras las nubes amenazaban con lluvia más allá de los acantilados, Catalina se encontró sentada en un banco de piedra, con los guantes doblados en su regazo, mientras Alejandro estaba de pie frente a ella con las manos a la espalda. El silencio entre ellos se había vuelto cómodo, como una tela vieja. «Se ve más vivo», dijo Alejandro al fin. «Jaime». Alejandro asintió. «Sonríe ahora. Habla más, ríe. No ha reído en más de un año». Catalina bajó la vista. Necesitaba ser escuchado. La mandíbula de Alejandro se tensó ligeramente. Su madre le hablaba a menudo, pero no con alegría. Hablaba como si tratara de convencerse a sí misma de que todavía era su madre. Catalina levantó la vista sorprendida. «No fue cruel», continuó. «Solo hueca. Nos casamos por razones que convenían a nuestras familias. Nunca hubo afecto, y cuando llegó Jaime, ella no estaba preparada para ser necesitada». Catalina no dijo nada. Podía sentir sus palabras tensándose en el aire como el cielo antes de una tormenta. «Cogió un resfriado en el jardín una noche», continuó Alejandro. «No quiso entrar. Dijo que finalmente sentía algo. 2 semanas después se había ido». A Catalina se le cortó el aliento. Rechazó el tratamiento. Se negó a que nadie se le acercara, ni siquiera Jaime. Me senté junto a su cama y le tomé la mano mientras lloraba por una vida que nunca pidió. Se volvió hacia ella entonces, y en sus ojos Catalina vio algo crudo, algo desnudo. Un hombre no hecho de acero, sino de heridas. «Le fallé», dijo simplemente. «Y le he fallado a él». Catalina se levantó lentamente, su voz baja. «No le ha fallado a Jaime». «Lo envié al silencio», dijo Alejandro amargamente. «Pensé que la distancia lo haría fuerte, que el duelo debe llevarse a solas». Catalina se acercó. «El duelo compartido no es un duelo a la mitad, es un duelo comprendido». Por un momento, la miró como si la viera de verdad por primera vez. Su mano se movió ligeramente, como si pudiera levantarla, como si pudiera alcanzar el mechón de cabello que rozaba su mejilla. Pero se detuvo. «En cambio», dijo en voz baja, «usted lo ha cambiado». Ella sonrió, apenas. «Él me cambió a mí primero». Se quedaron así. El espacio entre ellos esperaba, con algo frágil y tembloroso. El sol se deslizó detrás de una nube, y una brisa trajo el aroma de las rosas entre ellos. Sus manos estaban cerca, demasiado cerca. A Catalina se le cortó el aliento y, por un brevísimo segundo, pensó, esperó, que él se inclinaría hacia adelante. Pero una voz rompió la quietud. «Señor de la Vega, discúlpeme. Me dijeron que estaba aquí». Alejandro se giró bruscamente. La señora Prado estaba en el extremo más alejado del sendero del jardín, su postura rígida, su expresión indescifrable. «Disculpe la interrupción», dijo con una reverencia, su mirada desviándose fríamente hacia Catalina. «Se solicita su presencia en la biblioteca. El señor Barrientos ha llegado sin anunciarse». Alejandro dudó. Luego se volvió hacia Catalina, sus ojos deteniéndose por un momento. «Hasta luego», dijo en voz baja. Catalina inclinó la cabeza. «Por supuesto». Él se alejó, su figura pronto engullida por los setos. La señora Prado no se movió. Catalina se dio la vuelta para irse también, pero la voz del ama de llaves la detuvo. «¿Una palabra, señora?» Catalina se enfrentó a ella. «Sí». La señora Prado se adelantó, bajando la voz. «He servido a esta familia durante 23 años. He enterrado a una señora y he visto a 2 generaciones pasar por estos salones.
Y reconozco la ambición cuando la veo. Los ojos de Catalina se entrecerraron. ¿De qué me acusa exactamente? ¿Acusar? La mujer mayor soltó una risa sin humor. Nada, señora. Solo le recuerdo. La trajeron a esta casa con un único propósito. Servir como cuidadora, no como esposa en verdad, no como señora de esta hacienda. Catalina se irguió. No necesito sus advertencias. La señora Prado se acercó. Puede que esté calentando al niño. Puede que incluso caliente al amo. Pero el fuego, señora de la Vega, es peligroso. Y la ambición disfrazada de compasión arde más rápido que cualquier otra cosa. La voz de Catalina fue firme. No quiero nada que no se me haya ofrecido libremente. Entonces asegúrese de no alcanzar lo que nunca fue suyo para tomar. Con eso, la señora Prado se dio la vuelta y se fue. Catalina se quedó sola en el jardín, con las rosas a su espalda, el cielo oscureciéndose sobre ella. La calidez de la cercanía de Alejandro todavía persistía en su piel. El peso de las palabras de la señora Prado se sentó pesadamente en su pecho. Caminó lentamente de regreso a la casa, sus pasos medidos, su corazón lleno de preguntas que no tenían nombre. Y aunque nadie lo vio, al cruzar el umbral de regreso a los salones de mármol de la hacienda de la Vega, sus dedos rozaron el relicario de plata en su garganta, el que no contenía ninguna imagen, solo un mechón del cabello de su madre. Un recuerdo, un voto. No sería quebrantada. No por el silencio, no por la amenaza, ni siquiera por el dolor punzante que ahora florecía silenciosa y peligrosamente bajo sus costillas. La mañana amaneció con una bruma espesa, como si los propios muros contuvieran la respiración. El cielo sobre Guanajuato estaba despejado, pero una tormenta se gestaba dentro de los corredores de piedra de la hacienda de la Vega, invisible para todos excepto para los dos corazones que chocarían antes del anochecer. Catalina se levantó antes de las campanas. Jaime había dormido profundamente, su color regresando, su risa suave pero real. Era una victoria silenciosa, y ella se aferró a ella. Se había vestido con sencillez ese día, con un vestido de muselina color crema pálido con botones de perla en los puños. Su cabello estaba trenzado en un moño suelto, sujeto solo con una delgada cinta de satén. Parecía la paz misma, pero la paz era una ilusión frágil. Caminó por los pasillos después del desayuno, sus pasos ligeros, pero su mente inquieta. Alejandro había vuelto a distanciarse. No cruel, nunca cruel, pero ausente. Desde su conversación en el jardín de rosas, se había vuelto más silencioso, más agobiado. Sus miradas se habían vuelto más raras, su silencio más largo. Por casualidad o por destino, Catalina se detuvo fuera del estudio cuando una doncella salió. La puerta quedó ligeramente entreabierta. No tenía la intención de entrar, pero algo en su interior la impulsó hacia adelante. La habitación estaba bañada en una luz dorada. Motas de polvo flotaban como fantasmas sobre el escritorio, y junto a un libro de contabilidad abierto había una carta, su sello ya roto. Dudó. Luego, con dedos temblorosos, la alcanzó. La caligrafía era afilada, familiar. Leyó lentamente, cada palabra ardiendo más profundo que la anterior. De la Vega, una vez me dijiste que no había límites a los que no llegarías para asegurar tu legado. Casarte con la chica fue una jugada astuta, lo suficientemente humilde como para ser manipulada, lo suficientemente bonita como para ser exhibida, y lo suficientemente útil como para anclar a tu frágil hijo. Pero ahora dudas. Tienes hasta fin de mes para reconsiderar mi oferta. Acepta la fusión, o me aseguraré de que Guanajuato sepa exactamente cómo y por qué te casaste con ella. Ella no sobrevivirá al escándalo, y tú tampoco. Siempre tuyo, B. Las manos de Catalina temblaron mientras doblaba la carta y la apretaba contra su pecho. La sangre se le fue del rostro. El mundo se inclinó. Su respiración se aceleró, pero su voz permaneció firme. Devolvió la carta a su lugar con delicada precisión, se dio la vuelta y salió del estudio sin hacer ruido. El pasillo se extendía interminable ante ella, cada paso resonando como un trueno. Había sido una tonta.
Había creído que la ternura había surgido de la verdad, que las conversaciones en el jardín, las miradas suaves, el casi beso habían sido reales. Pero ahora todo tenía sentido. Había sido elegida no por amor, ni siquiera por amabilidad, sino por conveniencia, por imagen, por estrategia. Una mujer tranquila de origen humilde, una mujer que no cuestionaría, una mujer que no se resistiría. Llegó al salón donde Alejandro estaba de pie, hablando con un lacayo. Su presencia los silenció a ambos. El sirviente hizo una rápida reverencia y se fue. La frente de Alejandro se arrugó. ¿Catalina? Leí la carta. Su expresión se congeló. Leí la carta de su socio, dijo ella con la voz plana. El señor Barrientos, supongo. Él no dijo nada. Así que es verdad. ¿Permíteme explicar? ¿Explicar qué? Su tono se elevó, agudo y tembloroso. ¿Que fui parte de una negociación? ¿Un peón en su imperio? ¿Que se casó conmigo para acallar los susurros y consolar a su heredero? ¿Y ahora duda solo porque el precio de la traición podría ser más alto de lo que esperaba? Catalina, dijo él con más firmeza, dando un paso adelante. Esa carta es una amenaza, una manipulación. Un reflejo, espetó ella, de exactamente lo que una vez pensó de mí. Él guardó silencio. Ella paseaba frente a la chimenea, el dobladillo de seda de su vestido susurrando sobre la alfombra. ¿Alguna vez tuvo la intención de decírmelo? ¿O planeaba seguir alimentándome de silencio y medias miradas mientras mi nombre era intercambiado en habitaciones llenas de humo? La protegí. Me usó. Las palabras cayeron entre ellos como el estallido de un cristal. Alejandro se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo. Su control se estaba desvaneciendo, y por una vez no lo ocultó. Tomé una decisión, dijo con la voz baja. Una que sirvió a mi hijo, a mi hacienda y, sí, a mi apellido. Pero nunca tuve la intención de lastimarla. Catalina rió amargamente. ¿Lastimarme? Me borró. Me convirtió en un fantasma en su casa, en la niñera de su hijo, en un accesorio en su salón. Y yo... Su voz se quebró, pero no cayó. Me permití creer que me estaba convirtiendo en algo más. Que quizás usted me veía. La veo, dijo él con dureza, girándose para mirarla. Más de lo que imagina. Entonces, ¿por qué su silencio es más fuerte que su verdad? Alejandro se acercó, el espacio entre ellos crepitando. Sus ojos estaban oscuros, su voz tensa. Porque la verdad tiene un costo. ¿Y usted no podía pagarlo? Terminó ella. Pero yo sí lo he hecho. Cada día, con cada paso que he dado en esta casa, con cada aliento que he tomado bajo su techo. Ella retrocedió, con la barbilla en alto. Permaneceré hasta que Jaime esté fuerte. Después de eso, me iré. Su mandíbula se tensó. ¿Me lo quitaría? No, me iría yo. Silencio. Un silencio largo y doloroso. Alejandro la miró como si intentara hablar sin palabras, pero el peso de todo lo no dicho colgaba pesado en el espacio entre ellos. Catalina se dio la vuelta. Se alejó sin mirar atrás. Y Alejandro, una vez tan seguro de todo, permaneció inmóvil. Por primera vez, no supo cómo detenerla. El olor a partida persistió mucho antes de que se empacara ninguna maleta. Se coló en los rincones de la alcoba de Catalina, en el espacio silencioso bajo su almohada, en el vestido que dobló con manos temblorosas y en el guante que alisó con deliberada precisión. La casa, antes opresiva en su grandeza, ahora se sentía como un extraño que la acompañaba amablemente hacia la puerta. Era el final del verano. Las rosas habían comenzado a marchitarse, sus pétalos curvándose hacia adentro como si lamentaran algo invisible. Fuera de su ventana, el océano murmuraba su lamento interminable, y dentro de ella, una tormenta se había calmado, no por falta de furia, sino por puro agotamiento. Había tomado su decisión. Se iría. Se lo dijo a Jaime esa tarde. El niño estaba sentado cerca del hogar, con las rodillas metidas bajo una colcha, un libro abierto en su regazo,
aunque no había pasado una página en minutos. Cuando ella entró, él levantó la vista con esa mirada brillante y honesta que siempre la desarmaba. «Me voy», dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. Su sonrisa se desvaneció. «¿Pero por cuánto tiempo?» «No estoy segura». Él parpadeó. Luego frunció el ceño. «Pero volverás». Catalina tragó saliva. «Te escribiré tan a menudo como quieras». Su voz tembló. «Prometiste que no te irías». Ella le tomó las manos, acunándolas en las suyas. «Dije que no me iría mientras estuvieras enfermo. Y ya estás bien, ¿verdad?» Jaime asintió a regañadientes, sus ojos brillantes de un duelo no expresado. «Tendrás a tu padre», añadió ella suavemente. Él negó con la cabeza. «Él no es tú». Catalina le besó la frente, tratando de memorizar la forma de su rostro, el calor de su aliento, el peso de este momento final. «Siempre te querré, Jaime, sin importar dónde esté». Él bajó la vista. «¿Estarás a salvo?» Ella sonrió, aunque le ardían los ojos. «Sí». Jaime se inclinó hacia ella, sus delgados brazos envolviendo con fuerza su cintura. Lo abrazó durante mucho tiempo, meciéndose suavemente como si pudiera acunar sus penas y las de él. Y cuando finalmente se levantó, sus rodillas casi cedieron bajo el dolor de dejar algo que amaba. Regresó a su aposento y terminó de empacar en silencio. La casa no se resistió a su partida. No crujió ni gimió. Permaneció indiferente, como siempre. Incluso el personal dijo poco. Nora, la amable doncella que una vez la vistió para el baile, se demoró en el umbral, insegura. «¿Está segura?», preguntó en voz baja. «Sí». «Entonces déjeme ayudarla». Trabajaron juntas sin decir una palabra. Catalina dispuso su abrigo más sencillo, una suave lana gris con un cuello de terciopelo, el mismo con el que había llegado hacía meses, cuando todavía creía que un nuevo apellido podría convertirse en una nueva vida. El recuerdo dolió como una herida fresca. Esa noche, el sueño no llegó. La luna estaba alta cuando sonó el golpe en su puerta. Abrió lentamente. Alejandro estaba allí, con el pelo revuelto, la corbata aflojada. No el magnate de hierro de Guanajuato, sino un hombre desarmado, hueco, humano. No entró. «Quería verla», dijo en voz baja. Ella asintió. «Ya me ha visto». Él dudó. Jaime lloró. «Lo sé». La mandíbula de Alejandro se tensó. Miró más allá de ella, hacia la maleta junto a la cama. «No quería esto», dijo. Catalina levantó la barbilla. «¿No?» «No», susurró. Pero no supe cómo detenerlo. Ahí estaba. La confesión. El parpadeo de dolor detrás de la fortaleza de su silencio. Pero llegó demasiado tarde. Ella no le pidió que explicara más. No le pidió que suplicara. Esperó, le dio la oportunidad de decir lo que realmente importaba. Pero las palabras nunca llegaron. La miró una última vez, luego retrocedió, asintió débilmente y desapareció por el pasillo. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Se quedó allí por mucho tiempo, con la mano apoyada en la perilla, como si no estuviera segura de si volver a girarla, de llamarlo, de desafiar el dolor que se apretaba alrededor de su pecho como un corsé demasiado ajustado. Pero no lo llamó. No abrió la puerta. Al amanecer, la calesa esperaba en la puerta. Catalina descendió los escalones con Nora a su lado. Su maleta fue subida al portaequipajes. El cochero ajustó las riendas. Nadie más vino a despedirla. Ni Alejandro, ni la señora Prado, ni siquiera el mayordomo. Solo Jaime observaba desde la ventana de arriba, con la mano pegada al cristal. Lo vio a través de la niebla, su corazón encogido. Las ruedas giraron. La hacienda de la Vega desapareció tras los árboles. En el pueblo, alquiló una modesta habitación en una casa de huéspedes de ladrillo en la calle Elm. Sus cortinas descoloridas y sus suelos crujían con la edad. No se parecía en nada a la hacienda.
sin candelabros, sin mármol. Pero era suya. Más tarde esa tarde, mientras esperaba el té en el salón común, escuchó una voz detrás de ella. «Señora de la Vega». Se giró. Era Nora. Estaba en el umbral, sin aliento, sosteniendo algo envuelto en papel de estraza. «No podía dejar que se fuera sin saber», dijo. Catalina se levantó. «¿Saber qué?» Nora le entregó el papel. Dentro había una segunda carta, esta sin abrir, el sello intacto. «Encontré esto en el cajón. Era del señor Barrientos a su esposo. Fechada antes de la que usted leyó. Lo prueba todo». Catalina la abrió. «De la Vega, eres un tonto por rechazar esta fusión. Esa chica es un lastre. Aún tienes tiempo de deshacer el error antes de que te cueste más. Pero si persistes en protegerla, ambos caerán. No te lo advertiré de nuevo». «Ve». Las manos de Catalina temblaron. «Se negó», susurró Nora. «La protegió». Catalina se sentó lentamente, la habitación girando. «¿Por qué no dijo nada?» «Quizás por orgullo», dijo Nora. «Quizás por miedo. Quizás pensó que ya no importaría». Catalina dobló la carta con la respiración entrecortada. Se había equivocado. No del todo, pero lo suficiente. Alejandro había cometido errores. La había lastimado. Pero no la había vendido. No la había traicionado para salvarse. De hecho, se había enfrentado al mismo hombre que amenazaba con destruirlos a ambos. Catalina miró por la ventana. La lluvia había comenzado a caer, y con ella, sus lágrimas. No regresó ese día. No corrió de vuelta a las puertas, porque incluso cuando se revela la verdad, las heridas no desaparecen. Y a veces lo que está roto debe permanecer así, aunque solo sea por un tiempo. Cerró las cortinas, encendió una vela y se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad despertaba lentamente bajo la lluvia, y adentro, Catalina esperaba. Por nada, por todo. La tormenta llegó antes del amanecer, colándose en los cielos sobre Guanajuato con un silencio que parecía casi reverente. Las nubes se apilaban como muros de catedral sobre la costa, y el viento aullaba por las estrechas calles con la voz de algo antiguo e implacable. Para cuando el sol debería haber salido, el mundo estaba engullido por la oscuridad. Catalina estaba de pie junto a la ventana de su modesta habitación en la casa de huéspedes, observando la lluvia azotar el cristal. Abajo las lámparas de gas parpadeaban, su luz desdibujada por el aguacero. El té que se había servido horas atrás estaba frío y sin tocar a su lado. Habían pasado poco más de 2 semanas desde que dejó la hacienda de la Vega. 2 semanas desde que cerró la puerta de una casa que nunca se había abierto realmente para ella. Se había dicho a sí misma que no miraría atrás, que había sobrevivido a tormentas mayores en silencio. Pero cuando llamaron a la puerta, apresuradamente, desesperadamente, empapados de urgencia, su corazón lo supo antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Un muchacho de la hacienda estaba temblando en el umbral, calado hasta los huesos. «Señorita Velasco», tartamudeó sin aliento. «Me enviaron. La señorita Nora dijo, tiene que venir». El techo se derrumbó sobre el cuarto del niño. El joven Jaime está enfermo otra vez, gravemente. El doctor dice... No terminó. No necesitaba hacerlo. Catalina ya se estaba moviendo, su capa volando alrededor de sus hombros, su bolso olvidado junto a la cama. No hizo preguntas. No se detuvo a pensar. Simplemente siguió la llamada de su corazón. El viaje en Calesa fue un borrón de sombras y viento. Los truenos restallaban como un látigo sobre sus cabezas, y los relámpagos iluminaban las colinas como fuegos de advertencia. Cada sacudida de las ruedas sobre los caminos embarrados la hacía apretar los puños con más fuerza, pero no rezaba. Solo susurraba el nombre de Jaime una y otra vez, como un hilo que la atraía de vuelta a él. La hacienda de la Vega emergió de la niebla como una bestia herida. Una de las chimeneas se había derrumbado, y el ala oeste estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas. Los sirvientes se movían frenéticamente bajo la lluvia, tratando de cubrir los cristales rotos con lonas.
Las rosas habían sido arrancadas de sus enrejados. El aire olía a ceniza húmeda y desesperación. Catalina no esperó un saludo. Subió corriendo los escalones, el barro empapando su dobladillo, el corazón desbocado. Adentro, los pasillos estaban tenuemente iluminados, llenos del murmullo del miedo. Una doncella señaló sin palabras hacia las escaleras. Las subió de dos en dos. Abrió la puerta del cuarto de Jaime de un empujón y se quedó helada. Jaime yacía en la cama, su piel cenicienta, su respiración superficial. Un paño húmedo descansaba sobre su frente y sus manitas temblaban sobre las mantas. Sus ojos se abrieron con un aleteo cuando la oyó, y un fantasma de sonrisa se formó en sus labios. «Catalina». Ella cruzó la habitación y cayó de rodillas a su lado, apartando sus rizos húmedos de la frente. «Estoy aquí», dijo, su voz espesa de emoción. «Estoy aquí, mi niño querido». Su mano buscó la de ella. La tomó, y en ese momento el mundo se enderezó de nuevo. Alejandro estaba de pie cerca del hogar, inmóvil. Su corbata estaba deshecha, su abrigo empapado por la tormenta, su rostro pálido y demacrado. No parecía un amo de la fortuna, sino un hombre arrodillado. Catalina lo miró, pero él no dijo nada. Solo la observó, con los ojos huecos, los labios entreabiertos, el corazón expuesto. Ella se volvió hacia Jaime y tomó el control de la habitación. «Caldo caliente, toallas, sábanas limpias. Lo mantendremos abrigado, pero sin que sude». Nora asintió rápidamente y desapareció. Catalina permaneció al lado de Jaime durante toda la noche. Le susurró cuentos. Tarareó canciones de cuna. Cambió los paños de su frente, envolvió sus pies en franela tibia, lo sostuvo a través de cada temblor y gemido. Y Alejandro nunca se fue. Se quedó en silencio al principio, luego trajo leña, luego sirvió agua, luego se sentó. No hablaron, no realmente, pero compartieron el espacio entre ellos como si fuera sagrado. En un momento, en lo profundo de la noche, Jaime se movió y susurró. «Lo siento». Catalina se inclinó. «¿Por qué?» «Por hacerte volver». Ella le besó la sien. «Tú me llamaste y yo vine. Eso es todo lo que importa». Más tarde, después de que la fiebre comenzara a ceder, salió al pasillo, sin aliento por la fatiga. Alejandro la siguió. Ella no habló. Podía sentir su mirada sobre ella, ardiendo entre sus omóplatos. «Catalina». Se giró lentamente. La miró como un hombre que ha perdido algo y lo ha encontrado de nuevo, demasiado tarde. «Debería haber ido por ti», dijo. «Sí», respondió ella. «Leí la carta que dejaste. La segunda». Ella asintió una vez. «No cambió nada». «Lo cambió todo», dijo él acercándose. Hubo silencio. El trueno se había desvanecido, pero el viento aún cantaba a través de los bordes rotos de la casa. «Nunca me pediste que te amara», susurró Alejandro. «Y nunca tuve la intención de hacerlo. Pero lo hice. Lo hago». Catalina cerró los ojos. «No lo digas porque tienes miedo», dijo, con la voz queda. «No lo digas porque casi muere». «Lo digo porque ya he vivido sin ti», respondió él, «y no puedo volver a hacerlo». Ella levantó la vista entonces, y lo que vio en sus ojos destrozó los muros alrededor de su corazón. No certeza, no victoria, sino vulnerabilidad y verdad. Respiró hondo, pero tembló. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Sobre la carta, sobre la fusión, sobre la elección que hiciste». «Estaba avergonzado», dijo simplemente. «No de la decisión, sino de lo mucho que tardé en tomarla». Ella no respondió, no con palabras, pero dio un paso adelante y él le tomó la mano, la sostuvo como si se anclara al momento. No fue un beso, no fue un voto. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos entendía todavía, pero que ambos finalmente acogieron. Cuando regresaron al lado de Jaime, su respiración se había estabilizado. Su color había comenzado a regresar.
sonrió en sueños. Afuera la tormenta pasó, y adentro algo más se abrió, suave y lento, como la primera luz después de una larga noche. El otoño llegó como un susurro sobre la costa, dejando un rastro dorado sobre las colinas y tejiendo una luz ámbar a través de las ventanas de la hacienda de la Vega. El mar se había calmado, el viento ahora suave en lugar de agudo, y dentro de los muros recién restaurados de la gran hacienda, se había instalado un ritmo más apacible, uno construido no sobre la tradición o el miedo, sino sobre algo más profundo, más silencioso: el amor. No del tipo que se canta en los salones de baile o se cose en sonetos, sino del tipo nacido de la tormenta y la quietud, del tipo que floreció lentamente, arraigado en la verdad. Habían pasado casi 3 meses desde la tormenta, y la casona, aunque con cicatrices, se erguía orgullosa una vez más. El ala oeste había sido reconstruida con esmero. El jardín de rosas había comenzado a trepar de nuevo, sus enredaderas tercas y fragantes. Y dentro de la casa había calidez, no solo de los hogares, sino de las voces, de los pasos, de la risa. Catalina se movía por los pasillos, ya no como un fantasma, sino como su centro. No había pedido liderar, no había exigido autoridad, pero uno a uno los sirvientes comenzaron a acudir a ella en busca de respuestas. Luego el mayordomo, luego incluso los jardineros. Sus manos, antes encallecidas por la aguja, ahora firmaban órdenes con elegancia. Caminaba con una seguridad tranquila, una dignidad silenciosa que se instalaba en cada habitación que entraba. Nora todavía le llevaba el té por las mañanas, pero ahora con una sonrisa cariñosa y una cinta en el pelo. Jaime la seguía ahora como una sombra. Sus pasos eran más firmes, su voz más brillante, y cuando reía, resonaba en los pasillos como un himno. Señorita Catalina. La llamaba a veces en una rebelión juguetona, aunque ella hacía mucho que le había dicho que podía llamarla como quisiera. Y Alejandro. Alejandro observaba al principio desde la distancia, como si no estuviera seguro de cómo entrar en un mundo que una vez controló. Pero pronto, lentamente, comenzó a caminar a su lado, a preguntar, a escuchar y, a veces, aunque no a menudo, a sonreír. No hablaban del pasado, no porque lo hubieran olvidado, sino porque ya lo habían enfrentado. Él ya no la evitaba. La buscaba, no como una posesión, no como una cura, sino como una compañera. Compartían cenas tardías en la biblioteca. Paseaban por los acantilados con los abrigos ondeando al viento. Y algunas noches, cuando la luna estaba alta y los muros silenciosos, se sentaban en el salón y no decían nada en absoluto, porque no hacía falta decir nada más. La gente del pueblo lo notó. Las invitaciones llegaron lentamente al principio. Un almuerzo aquí, un recital privado allá. Pero pronto las puertas de la sociedad de Guanajuato se abrieron de nuevo. No por la riqueza de Alejandro, sino por la fuerza de Catalina. La llamaban graciosa, elegante, una mujer de distinción silenciosa. Pero lo que realmente admiraban, lo que no podían nombrar, era su quietud forjada en el fuego, su capacidad para soportar sin resentimiento, para liderar sin vanidad. Una mañana a principios de diciembre, Jaime se deslizó en la sala de desayunos sosteniendo un trozo de papel doblado. Tenía las mejillas sonrosadas, las botas ligeramente embarradas. Catalina lo tomó con una sonrisa curiosa. «Papá dice que debemos ir a la capilla», dijo Jaime casi tímidamente. Catalina desdobló la página. No era larga, ni elocuente. Solo una fecha, una hora, un nombre, el de ella, y debajo, con la cuidada letra de Alejandro. «Si vuelves a decir que sí, esta vez por amor». Le tembló ligeramente la mano. Miró a Jaime, que se esforzaba por no sonreír. «¿Habrá pastel?», preguntó esperanzado. Ella rió, suave y claro. «Habrá lo que tú desees». La capilla era pequeña, enclavada entre los árboles, justo más allá de los acantilados. Era la misma que los padres de Alejandro habían usado para servicios privados, abandonada desde su fallecimiento. Ahora estaba recién pintada, su madera blanca brillando bajo el sol de invierno. La ceremonia fue sencilla.
sin matriarcas de la sociedad, sin orquestas. Solo Nora, 2 lacayos y la cocinera, que insistió en hornear un pastel de limón con violetas confitadas. Catalina no llevaba velo. Su vestido era de un suave marfil, hecho con sus propias manos. Su cabello, sin adornos, estaba recogido en un nudo bajo con solo un alfiler de perla. Jaime lo había encontrado en su cajón e insistió en que le traía suerte. Alejandro estaba en el altar con un abrigo oscuro y sin corbata, el cuello ligeramente torcido. No había escrito votos. Pero cuando le tomó las manos, su voz fue firme. «No sabía que podía sentir esto», dijo en voz baja. «Pero ahora lo sé. Y no quiero olvidarlo nunca más». Ella no lloró. Simplemente sonrió con la fuerza de una mujer que ya había sobrevivido a lo peor que un corazón puede soportar. Se besaron, suave y brevemente. Jaime aplaudió con ambas manos y luego preguntó sin demora si ya se podía cortar el pastel. Más tarde esa noche, mucho después de que el sol se hubiera ocultado tras los acantilados y los invitados hubieran regresado a sus aposentos, Catalina estaba de pie en el balcón de su alcoba. El océano brillaba en la oscuridad, tranquilo e infinito. Abajo, los faroles que bordeaban los caminos de grava brillaban como estrellas silenciosas. Los pasos de Alejandro se acercaron detrás de ella, pero no se giró. Sintió que se acercaba, su mano descansando suavemente en la curva de su cintura. «Es diferente», murmuró él. «Sí», dijo ella. «Lo es». Se apoyó ligeramente en él, el viento agitando la tela de sus mangas. Ya no llevaba vestidos prestados, ya no caminaba por los pasillos temiendo los ecos. No era la costurera de la capital ni la novia fantasma en la casa de un extraño. Era la señora de la hacienda de la Vega. Pero más que eso, era una mujer que había elegido su lugar y lo había reclamado con gracia. Una mujer a la que una vez se le ofreció una jaula y que a través de un desafío silencioso y una bondad incalculable la había convertido en un reino. Las campanas sonaron a lo lejos, suaves y lentas, y Catalina, todavía mirando al mar, susurró el único voto que realmente importaba ahora. «Nunca olvidaré quién soy». El viento de verano se movía suavemente a través de los altos pastos en los acantilados de Guanajuato, susurrando entre las rosas silvestres y las piedras gastadas. El mar, siempre presente, se extendía hasta el horizonte, inalterado, eterno. Sin embargo, todo lo demás había cambiado. La hacienda de la Vega se erguía tan orgullosa y serena como siempre, pero sus muros ahora resonaban con un tipo de sonido diferente. Risas rápidas y juveniles, pasos corriendo por las escaleras. El sonido ahogado de la práctica de piano que se escapaba del salón de música. El murmullo de canciones de cuna cantadas justo después de la medianoche. Catalina estaba sentada en el huerto, bajo el mismo manzano donde Jaime una vez le dibujó un boceto en la tierra. No llevaba sombrero, su cabello veteado de suaves hebras plateadas que brillaban bajo el sol de la tarde. En sus brazos descansaba un niño, de apenas 4 meses, sus mejillas redondas y rosadas, sus ojos del mismo gris tormentoso que los de su padre. «Llegaste tarde a tu siesta otra vez, pequeño traidor», susurró con cariño al bebé. «Tu hermana te enseñó la rebelión demasiado pronto». Desde el otro lado del campo sonó la voz de una niña. «¡Mamá, se llevó el papalote!». Catalina se giró justo a tiempo para ver a Jaime, ahora de 16 años y tan alto como su padre, corriendo por el huerto con un papalote de cintas amarillas en una mano y una sonrisa traviesa en el rostro. Persiguiéndolo descalza iba una niña de 7 años, su cabello oscuro volando, sus puños apretados. «¡Eso es mío!», gritaba. La voz de Alejandro llegó desde el sendero. Les advertía a ambos sobre el viento y las consecuencias. Parecía mayor, sí. Las líneas se habían profundizado alrededor de sus ojos, con vetas grises en las sienes. Pero el cansancio que una vez lo atormentaba había desaparecido hacía mucho. En su lugar estaba la suavidad de un hombre que había aprendido la alegría tarde y la atesoraba como un tesoro. Llegó al lado de Catalina y le besó la mejilla. «Llegó otra carta del alcalde. Quieren que hables de nuevo».
algo sobre la financiación del hospital. Iré, dijo ella suavemente. Pero solo si me permiten usar mis guantes viejos, los de los dedos gastados. Él sonrió. Una revolucionaria. Ella inclinó la cabeza. Me llaman señora de la Vega ahora en esos almuerzos, pero sé exactamente quién soy. Una costurera que aprendió a sobrevivir. Se quedaron en silencio un momento, observando a Jaime perseguir a su hermana. El huerto estaba lleno de sol y de tiempo. Más tarde esa noche, Catalina se sentó en el escritorio de su vestidor. Un diario yacía abierto ante ella. La vela ardía baja, su luz suave. Había escrito en estas páginas durante años. Entradas sobre la recuperación de Jaime, las primeras palabras de su hija, la reconstrucción de la capilla después del incendio del pueblo, el día en que le pidieron que formara parte del consejo de administración del orfanato de la ciudad. Pero esta noche simplemente escribió una frase. Nunca esperé ser tan amada en un mundo que una vez no me quiso. Abajo, Alejandro jugaba ajedrez con Jaime en la biblioteca. Su risa silenciosa se filtraba a través de las tablas del suelo. Nora se había retirado hacía mucho a su casita en los terrenos, un regalo de Alejandro tras el nacimiento del primer hijo de Catalina. Todavía los visitaba todos los domingos y traía pastel de miel envuelto en servilletas de tela. La señora Prado, sin embargo, había dejado Guanajuato 5 años antes, despedida discretamente tras un último acto de crueldad hacia una doncella. Catalina no lo había pedido, pero Alejandro había tomado la decisión él mismo, sin fanfarrias. Algunas deudas, había dicho, solo se pueden pagar en silencio. El pueblo de Guanajuato también había cambiado. Las viejas familias que una vez susurraron detrás de abanicos de encaje sobre la chica de la capital, ahora elogiaban sus donaciones, su liderazgo, su inquebrantable presencia. Pero Catalina nunca buscó su aprobación. Había aprendido a vivir sin ella. Y ahora esa libertad era su corona. Cada aniversario, Alejandro la llevaba de vuelta a la capilla. Y cada año le hacía la misma pregunta. ¿Te casarías conmigo de nuevo? Y cada año, Catalina respondía con las mismas palabras. Solo si puedo usar el mismo vestido. Al anochecer, salió sola al balcón. El océano murmuraba abajo. El cielo estaba pintado de violeta y oro. Miró hacia afuera, no con anhelo, sino con plenitud. Había entrado en la hacienda de la Vega como una chica con dedos encallecidos y un corazón roto. Se había quedado como madre, amante, una mujer reconstruida por el fuego. Y ahora, mientras las estrellas comenzaban a despertar sobre ella, Catalina de la Vega sabía que no había dejado ningún hilo suelto, ningún voto incumplido, ninguna parte de su alma sin tocar por el amor. Detrás de ella, la voz de Alejandro llamó suavemente. «Entra, Catalina. Es hora de acostar al bebé». Ella se giró sonriendo, y mientras el viento atrapaba su vestido y la luz enmarcaba su silueta, se vio por fin, no como una invitada en el mundo de otro, sino como la verdadera señora del suyo. No dorada, no prestada, sino completa y gloriosamente suya. Cuando un corazón ha sido herido, construye muros, no de piedra, sino de silencio. Y sin embargo, como vimos en el viaje de Catalina, incluso los muros más fríos pueden ser suavizados por la amabilidad. Incluso un matrimonio nacido del deber puede ser transformado por el amor. E incluso una mujer una vez ignorada puede convertirse en el corazón palpitante de una familia, un hogar, un legado. Esta nunca fue solo una historia sobre vestidos de encaje y grandes casonas. Fue sobre la dignidad frente a la humillación. Sobre elegir la compasión cuando solo has conocido el rechazo. Sobre atreverse a creer que tu valor no se define por dónde naciste, sino por cómo eliges amar, incluso cuando es difícil. Sí, El Hogar Dorado tocó tu corazón, te invito a reflexionar. ¿Qué parte de la historia de Catalina viste en la tuya? ¿Qué momento te hizo contener la respiración o secar una lágrima? Deja un comentario y escribe la palabra reino, si te quedaste con nosotros hasta la escena final. Esa sola palabra nos dice que creíste en su transformación tanto como nosotros. Y si esta historia te conmovió, por favor, compártela con un amigo, una hermana o cualquiera que todavía sueñe con una segunda oportunidad. Tu apoyo ayuda a que este canal llegue a más corazones. ¿Quieres más historias llenas de emoción, resiliencia y amor inolvidable?
No te pierdas los otros relatos románticos que he enlazado para ti en las tarjetas de arriba. Cada uno es un viaje único, poderoso y esperando ser descubierto. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces los hogares más hermosos se construyen no con ladrillos, sino con gracia, coraje y un corazón que se negó a rendirse.